eutanasia. Hace unos días, un joven que se volvió viral, se asistidamente y de manera consciente decidió terminar con su vida, ¿verdad? Y entonces se volvió una polémica, se volvió un tema donde todo el mundo preguntaba y preguntaba, ¿qué piensa Dios de eso? ¿Qué dice la Escritura de eso? ¿Verdad? Pues la respuesta es sencilla, nada, no dice nada referente a eso directamente. No hay una enseñanza directa y específica sobre eso, como vendrán muchas que tampoco la tienen. Así que debemos acudir a la interpretación ética, moral, sacramental del momento. ¿Por qué? Hablando un poquito de los suicidios bíblicos, se suicidó Saúl por no caer en manos del enemigo, ¿no? Aunque fue su escudero el que le ayudó a morir. Después su escudero se suicidó. Ahitofel también se suicidó, un consejero de Absalón. Sinri también se suicidó. Judas Iscariote también bueno, Judas es el único suicidio que aparece en el Nuevo Testamento, es el único. Sansón también indujo su muerte. Y hubo personas que añoraron morirse bíblicamente, como Jonás, Elías y Job. Desearon la muerte. La desearon. Pero no existe una enseñanza precisa que diga, no te suicidarás. Un mandamiento dice, no matarás. ¿De acuerdo? ¿Por qué se da el mandamiento de no matarás? Es la pregunta. ¿Cuándo se mata a alguien? Uno no mata a alguien contento. Ven que te voy a matar. ¿Cierto? Cuando están locos los chicos por ahí que se pueden a jugar a la ruleta rusa y jugando, se matan. ¿De acuerdo? O algunas tribus urbanas que se agarran a patadas. Pero no matarás tiene un gran componente de alevosía, de una condición, a menos que también lo matemos de manera culposa, es decir, sin, pues suena curioso porque parece un antónimo, un accidente o algo. Maté a alguien, perdón, toco madera, un accidente, maté a alguien, ¿verdad? Pero ustedes ven que habían mandamientos para eso en Levítico. No matarás, que es el mandamiento. Pero ya ustedes lo saben. Casi siempre se mata a alguien en una condición no muy cómoda emocionalmente. Hay ira, violencia, odio, muchas cosas, a menos que sea un accidente, ¿verdad? Era como no mostrar el lado oscuro de ese ser humano y no tomar la venganza por sus propias manos. Como la escritura no narra un mandamiento específico, entonces hay que hacer interpretación. Pero no se puede, ningún predicador, es muy osado aconsejarle a una comunidad que debe hacer en estos temas. ¿Por qué? Porque eso es circunstancial. Cada caso es circunstancial. Esto que les voy a decir les va a volar la cabeza porque quizás nunca lo han pensado. ¿Y Jesús no hizo algo parecido? ¿Cómo si yo? Pero sí, es necesario que yo vaya y muera. ¿Y para qué fuiste si ibas a morir? Pensaría alguien. ¿Por qué fuiste si tenías que morir? Entonces vienen todas las explicaciones. No, es que a él le correspondía morir, entonces a él sí le tocaba. Entonces vienen las conversaciones teológicas. Pero quizás nadie se lo ha preguntado. Oye, ¿y el caso de Jesús cómo se explica? ¿Verdad? Y contextos que nosotros decimos, que yo prediqué una vez sobre eso, porque a Cristo nadie le quitó la vida, porque Él dijo, yo la pongo de mí mismo y yo la vuelvo a tomar. Es simplemente para pensar y analizar un poco el tema, porque es circunstancial. Nosotros perdimos a una prima que se convirtió al cristianismo, Julia. Julia pasó por un cáncer tremendo, tremendo ese cáncer.
le destruyó todo su intestino. Alcancé a visitarla antes de que muriera. Y estar en el recinto donde ella estaba era un gran reto. ¿Por qué? Porque hedía, literal, para que el punto quede más claro. Estaba podrida. Así que estar ahí tocaba hacer un gran esfuerzo. Una persona asquienta no pudiese estar ahí. Recuerdo que ella le envió un video a mi mamá, un audio, días previos a su muerte, en un dolor absoluto. Como cuando uno pregunta, de 1 a 10, ¿cuánto te duele? Ella dijo, o debió haber respondido, no, es que 10 no es que 100. Y en el video balbuceaba, yo ya me quiero morir. No quiero soportar más este dolor. La angustia me desespera, me quiero morir. Este dolor me consume. Este dolor es tremendo. Entonces, murió. ¿Cuánto sufrió? Tremendo. ¿En qué cantidad? ¿En qué escala? Ya se los conté. Tremendo. Entonces, una persona que no tiene conocimiento, que tiene conocimiento de Dios, juzga por una moral que él tiene y quizás tiene la fuerza suficiente para sobrellevar ese dolor. Pero no todos los seres humanos tenemos el mismo coeficiente. Incluso hay cristianos que son muy nerviosos. Eh, Puedo ocultarme con ellos en la iglesia, cómo cantan de bonito, pero pasó algo y les entró la histeria. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y uno le dice, cálmese, hermano, cálmese, tenga fe en el Señor. Y no, él no se puede calmar. Se los digo, no se puede calmar, porque no es tan fácil controlar esa emocionalidad. No todos tenemos ese mismo coeficiente, esa solvencia emocional, ni ese umbral de resistencia al dolor, ni al sufrimiento, no todos lo tenemos. Entonces, para no entrar en un debate sobre este tema, a deliberar, yo no quiero cargar esa responsabilidad. Cada persona debe tomar esa decisión, porque yo tampoco puedo incidir en alguien, ¿verdad? Pero cada persona va a tomar su decisión de acuerdo a su postura. Ah, pero es que este joven se volvió. ¿Y en qué creería ese joven? ¿Cuál era su escala de valores? ¿Cuál era su fe? ¿Por qué lo hacía? Es distinto a preguntárselo a alguien que tiene fe. Cada caso es distinto. Cada circunstancia de sufrimiento es distinto. Cada dolor, ¿cierto? Es distinto. En el caso de una persona que está desahuciado totalmente, que la morfina, cualquiera de las que termine en ina ya no le opera en nada. Como en el caso de mi prima abierta con su estómago destrozado. Y le dice, no, le toca vivir 1 año y medio así. Y alguien, un familiar le dice, no, ella debe decir sí. Entonces se vuelve un caso de polémica. ¿Por qué son espinosos estos temas? Porque uno no puede pararse a predicarle a un auditorio a decirle, y ustedes en esos momentos pues se pueden tomar una decisión de una muerte inducida, acompañada, asistida, eutanasia. Entonces cada caso, la respuesta es sencilla. La palabra de Dios no tiene una instrucción directa para estos casos. No hay una instrucción directa. Deducimos a la interpretación bíblica que cuando se dice no matarás, aplica para alguien que quiere quitar, porque es diferente a que alguien se quite la vida por un suicidio, que no es el tema, porque es otro tema en un momento de desesperación, de falta de oxígeno cognitivo, emocional. Porque cuando una persona suicida, casi siempre es porque lo hace en un estado irracional, no de plena conciencia. Pero una persona que conscientemente y con todo su caso presente cree que esa es una opción, eso es algo muy difícil de cuestionar, hermanos. Muy difícil. ¿Por qué? Porque es el caso de ella. Posiblemente un cristiano no lo haga, porque la pregunta es, ¿qué haremos ante eso? No, yo no voy a responderles a ustedes qué deben hacer. Yo estoy diciendo el contexto que hay. Lo que hay es eso.
¿Qué es lo que hay? No hay una instrucción bíblica directa sobre estos casos. Hay un mandamiento que dice no matarás, que contiene un componente de interpretación, no matarás, ¿de acuerdo? Y que se puede trasladar a que una persona no se mate. Se puede decir, porque es que se dice que si yo cometo homicidio, hombre con hombre, ¿cierto? No es la expresión de una reina de belleza, hombre con hombre, no. Eso es lo que significa homicidio, hombre que mata a hombre. Entonces, es la explicación que alguien puede dar teológicamente. Como Dios dijo que no matarás, pues la persona se está matando, entonces es pecado y se va a condenar. Es una interpretación. Puede ser válida para alguien, ¿verdad? Pero es más como por responder un poco una pregunta que hicieron y no se me ha olvidado responder a eso. De por sí ya es una responsabilidad responderla. Por eso no quiero tomarme postulados de fe para decirles, ustedes deben hacer eso en un caso de eso. No, estoy conversando con la información que hay, lo que representa que una persona, en un caso de eutanasia, dependiendo de su situación, que es una enfermedad terminal, que está deteriorada su salud, su calidad de vida, su sufrimiento es extremo, esa es una interpretación muy personal. Porque alguien dice, pero es que entonces no tiene fe, no le cree a Dios. Entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo. Es más como para satisfacer la curiosidad que lo respondemos o preguntamos, porque ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Les pregunto. Luego uno tiene fe para que Dios lo sane. Ahí tirado en esa cama sufriendo. Entonces, es un tema que no se puede responder 100% se debe hacer esto, porque cada caso es individual, circunstancial y muy personal. Ojalá no fuera así. Sería lo que Dios nos guarde de pasar por una de esas, por ese sufrimiento. Yo personalmente hace unos 10 meses, ya casi un año ahorita, tuve un cólico de cálculo y hubo un momento en la noche en que dije, Dios, ya no puedo más. ¿Y eso qué es eso en comparación con esos dolores? ¿Qué es? Ese desespero me estaba haciendo presa de mí como a las 2 de la mañana y yo no lograba. Y como que llega un momento en que me desbordó ese dolor y llegué a orar. Señor, pero si estoy orando en fe, Señor, estoy orando con todo lo que yo enseño y he aprendido, yo estoy orando en fe y no se me quita este dolor. ¿No me estás escuchando? ¿No tengo suficiente fe? ¿Hay una técnica que no estoy aplicando? Entonces, importante que sepamos que son casos en los que deliberar es una responsabilidad muy grande y que la responsabilidad está en cada persona en esos casos. Porque una cosa es que alguien se suicide, una cosa es que alguien en una situación de deterioro de salud, con dolor y sufrimiento, y en su caso personal, tome una decisión de eso. Pero sería muy arrogante de alguien que se levantara a decir, debe ser de esta manera. Yo no la encuentro. No hay una forma de explicarlo, de justificar si alguien puede o no quiere o debe hacerlo, porque cada caso, como les mencioné, es particular. Bendiciones para todos. Seguimos hablando, seguimos adelante. Por ahora, sigamos. Si me preguntan a mí, tal vez yo no lo haría, tal vez yo no lo haría. Pero noten que ya les conté que solo por un dolor de un cálculo llegué a decirle eso a Dios. Solo por un dolor de un cálculo. Y Señor, no me escuchas, Señor, no me respondes. ¿Qué voy a hacer, Señor? Y creo que ese dolor es como un 1% a otros cuando un cáncer ha consumido los tejidos y la situación es difícil y vemos a esas personas sufriendo. ¿Qué, qué quisiera esa persona en ese momento? Creo que esa responsabilidad es individual, es individual. Que ojalá no estemos en esas y ojalá si llegáramos a estar ahí, Dios nos ayude a tomar la decisión personal correcta.
Bendiciones para todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, estos días hemos tenido algunos procesos de reemplazar a alguien y por eso he estado aquí más días de lo acostumbrado. Bendiciones. Un buen día. La paz del Señor.